Bueno, hemos avanzado con el curso y en un momento nos hemos detenido a ver todos los tipos de datos primitivos que tiene el lenguaje Java. Hemos utilizado muchos, pero no los hemos enunciado todos. Como ya hemos avanzado bastante el curso, los vamos a enunciar. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? Recordemos que los tipos de datos primitivos son aquellos que almacenan directamente el valor, a diferencia de los tipos de datos referencia que almacenan la dirección de memoria donde se almacena el dato. Por ejemplo, los objetos son tipo de datos referencia. Los objetos de clase string son de tipo de datos referencia. ¿Cuáles son exactamente entonces los tipos de datos primitivos? Bueno, los podemos agrupar primero en tipos enteros. Nosotros en tipo de datos enteros hemos estado trabajando fundamentalmente siempre con el tipo de datos int. Según el valor máximo y mínimo que puede almacenar, acá los podemos definir como cuatro tipos de datos enteros. Variables de tipo byte, variables de tipo short, variables de tipo int, que es el que hemos estado trabajando constantemente, y variables de tipo long. ¿Cuál vamos a elegir? Y depende el valor que se va a almacenar en su interior. ¿Sí? Mientras más grande pueda tener el valor, tendremos que pasar de byte a short, o de short a int, o de int a long. Imaginemos que tenemos que definir un array de 10.000 valores enteros. La elección del tipo de entero va a ser importante. ¿Cuál de estos cuatro tipos de datos enteros elegiremos? Teniendo en cuenta que un byte, si definimos una variable tipo de byte, ocupa un byte de memoria. Una variable de tipo short ocupa 2 bytes. Una de tipo int ocupa 4 bytes. Y una variable de tipo long ocupa 8 bytes. Si vamos a almacenar el array de edades, por ejemplo, lo más conveniente será utilizar el tipo de dato byte y no el tipo de dato long. Bueno, así tenemos los tipos de datos enteros, que tenemos cuatro tipos de datos enteros. Uno elegiría entre esos cuatro el que más se adapte al dato que se vaya a almacenar. Tipo de datos reales, normalmente hemos estado utilizando siempre variable tipo floats. Si queremos mayor precisión, tenemos la variable tipo doble. Esos son los dos tipos de datos que podemos almacenar valores reales, float o doble. Por supuesto, el doble requiere mayor espacio. Otro tipo de datos que hemos utilizado son los tipos de datos boolean, que pueden almacenar, ¿cierto?, únicamente los dos valores, true o false. Y finalmente el tipo de dato carácter, que puede almacenar un único carácter, un Unicode de 16 bits. Eso en cuanto a tipo de datos primitivos. Y después hemos visto que cada tipo de datos primitivo, vamos a ver que hay una clase de envoltura, se llama en Java. Para el tipo de datos primitivo byte, hay una clase llamada byte. Fíjense, short, hay una clase llamada short. Los nombres de clases siempre empiezan con mayúsculas, por eso int, acá integer, long, long con mayúscula L, float, floats. Hemos estado utilizando de estas clases varios métodos. De la clase integer, el método parseInt, por ejemplo. Estas agrupan una serie de métodos, estáticos o no, que permiten administrar esos tipos de datos primitivos eventualmente en su interior. Para ver estas clases de envoltura, vamos a hacer un pequeño problema. Vamos a imprimir los valores máximos y mínimos que puede almacenar cada tipo de dato primitivo. Para saber el valor máximo y mínimo, que lo estamos viendo acá para los enteros y también lo haremos para los floats, le preguntaremos a la misma clase de envoltura a las constantes que almacenan el máximo y mínimo. Entonces vamos a pasar a hacer un pequeño problema. Crearemos el proyecto 194. Y dentro del proyecto 194 vamos a crear una clase tipos primitivos. Le vamos a llamar a clase, pero lo vamos a resolver todo en la main. Lo primero que vamos a mostrar es el máximo y mínimo valor que puede almacenar un tipo de dato byte. ¿Sí? Vamos a para esto nos hemos olvidado la S, system out. El mínimo, la clase envoltura byte tiene la constante min value.
Vamos a dejar unos espacios y vamos a mostrar de la clase by la constante estática MaxValue. Lo mismo vamos a hacer pero para el tipo de dato short. Para el tipo de dato short preguntaremos a la clase envoltura short MaxValue y el MinValue. Para el tipo de dato entero, este lo hemos utilizado en un momento, máximo y mínimo valor para un tipo de dato entero, o sea, de tipo int, tenemos que preguntarle a la clase envoltura integer, no es int, sino integer. Luego para el tipo de dato long, para los valores enteros de máximo, que no lo hemos usado, pero que lo podemos usar desde este momento, teniendo en cuenta la clase envoltura long y vamos a utilizar también, vamos a mostrar máximo y mínimo valor para un tipo de dato float. Tenemos la clase envoltura llamada float. Y finalmente para el tipo de dato doble. Para el tipo de dato en una variable de tipo doble, el máximo y mínimo valor que podemos almacenar bueno, ahí tenemos codificada la pequeña aplicación donde se nos van a mostrar los mínimos y máximos valores que podemos guardar. En una variable de tipo by podemos almacenar un valor entre menos 128 y 127. O sea, si defino una variable de tipo by edad, no puedo guardar el 128. ¿Sí? Nos está inclusive mostrando un error sintáctico. Así que entonces acá tenemos, si asignamos 12, podemos almacenar porque está dentro del rango permitido, menos 128, 127. En una variable de tipo short podemos guardar, por ejemplo, el 20.000. Pero no podemos almacenar el 200.000. Nos da un error sintáctico porque no entra en una variable de tipo short. En una variable de tipo entera, int, podemos guardar un valor entre menos 2.000 millones y 2.000 millones aproximadamente. Supongamos que vamos a guardar un millón. Si se permite un millón. 10 millones, 100 millones, 1.000 millones, 10.000 millones ya no se puede almacenar. Una forma de leer una variable en Java es agregarle un guión bajo. Esto es exactamente, nos permite ya desde las versiones 7 en adelante de Java, es expresarlo con ese guión bajo para que el programador haga una lectura mucho más sencilla. Fíjense que el compilador después esos guiones bajos los va a eliminar, pero es mucho más fácil hacer la lectura de un número agregando el guión bajo cada 3. Entonces acá uno ve fácilmente que es un millón lo que está guardando la variable premio. En cambio, si no tuvieran es el mismo valor que se está almacenando, pero es más complejo de leerlo el valor. ¿Sí? Esa es una característica de las últimas versiones o versiones de Java del 7 en adelante. Una variable de tipo long, ¿sí? Podemos almacenar un valor más grande. Por ejemplo, podemos almacenar este valor. Pero acá, a ver si me estoy pasando en cantidad de dígitos, tenemos que agregarle sí o sí la L al final. Podemos disponerle los guiones, pero sí, cuando es una variable tipo long,
tenemos que agregarle la L final. Y nos permite también disponer el guión bajo. ¿Sí? Si no le agregamos la L, lo está trabajando como tratar un entero ahí. ¿Sí? Y este no se puede disponer ahí un entero. Está fuera del rango el entero en sí mismo. Pero si le agrego la L, es un tipo de dato long que estoy haciendo referencia. Después tenemos las variables de tipo, bueno, estas son las variables de tipo long, de este rango a este rango, que es las que he dispuesto acá. ¿Sí? Las variables de tipo long, de este valor negativo a este valor positivo. Siempre las variables enteras pueden guardar un valor entero en un rango desde un valor cierto valor negativo hasta cierto valor positivo. Y las variables de tipo float y doble, ahí vemos que tiene mucho más cantidad de precisión y cantidad de valores después de la coma para las variables tipo doble en vez de las variables tipo entero. E a la 38 o E a la 308, ¿sí? Con la notación científica. Hasta acá un poco el concepto de definir bien los tipos de datos primitivos que tenemos en Java y que cada tipo de dato primitivo tiene una clase envoltura, una clase relacionada a ese tipo de dato primitivo que tiene seguramente una serie de métodos muy útiles, por ejemplo, para convertir, vimos en la clase integer, para convertir cadenas a enteros con el parseInt, y así tenemos otros en la clase by de conversión, short, long, float, que también hemos visto en algún momento. Hemos visto las constantes acá como ejemplo, que las clases de envoltura guardan estas constantes donde se indica el máximo y mínimo valor que podemos almacenar en cada uno de estos tipos de datos primitivos. Hasta acá el concepto de tipos de datos primitivos y clases de envoltura. Gracias.